Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Bueno, es un gozo que podamos tener este tiempo en el que hemos alabado y también ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Quisiera, antes de que iniciemos y tengamos la lectura de la Escritura, recordarles, ¿no, hermanos, que el 1 de mayo, el día lunes primero, vamos a tener un tiempo de compartimiento como iglesia, ¿no? Vamos a las 9 de la mañana, perdón, el 2 de mayo, lunes 2 de mayo, vamos a ir a Huipac. Vamos a las 9 de la mañana, vamos a partir de aquí, ¿no? Y también pedirles, hermanos, que aquellos que tengan la posibilidad puedan traer alimentos, ¿no? Porque lo que vamos a hacer en Huipaca va a ser, también vamos a hacer un aftapi, ¿no? Para que todos podamos compartir. Y bueno, ahora que hemos hablado de también compartir como iglesia en un lugar que va a ser Huipaca, quisiera también darles las gracias, ¿no, hermanos? Porque yo sé que ustedes como iglesia están orando por Maranata y por Huipaca, es un lugar que la iglesia está trabajando, ¿no? Quisiera darles las gracias porque varios hermanos nos han apoyado de manera económica, dando refrigerios para los niños. Y otros hermanos, los jóvenes sobre todo, nos han apoyado con la enseñanza, ¿no? Con los niños. Entonces, animarles, hermanos, a que continuemos apoyando en Huipaca y también en Maranata, ¿no? Lo que hemos estado haciendo, primero ha sido involucrarnos con Maranata, ¿no? Pero tenemos que hacerlo también con Huipaca, ¿no? Liz y también otras hermanas han estado apoyando allá, pero es necesario que toda la iglesia esté también trabajando, ¿no? En Huipaca. Bueno, hermanos, quisiera que puedan ponerse de pie, hermanos, y puedan abrir la palabra del Señor en Judas. Y podamos leer Judas capítulo, bueno, solo tiene un capítulo. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 23. Y hoy vamos a tener la exposición de la palabra en estos versículos. Judas 17 al versículo 23. Vamos a continuar y vamos a la siguiente concluir con los estudios, con la predicación expositiva que hemos estado teniendo en esta carta, ¿no? Y quiero leer para ustedes lo que dice Judas a partir del versículo 17 hasta el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque nos das el tiempo en el que podemos abrir tu palabra y podemos escuchar, Señor, tu consejo. Te ruego, Señor, que de manera especial hoy hable, Señor, a tu iglesia mediante la exposición, Señor, de tu palabra, que ellos, al haber leído, Señor, tu palabra, ellos puedan ver lo que en ella tú nos mandas, Señor. Son versículos, Señor, muy hermosos que están en esta pequeña carta, Señor, que nos van a animar, Señor, a los hermanos, a cada uno de nosotros, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Te ruego que podamos recibirlo, Señor, con mucha sinceridad, Señor, con corazones que estén dispuestos a escucharte, Señor, y con mucha humildad, Padre. Te encomiendo este tiempo para que sea tu Espíritu, Señor, quien hable, Señor, a tu pueblo. Me hable a mí, Señor, y también me asista para poder explicar de manera clara estos versículos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos has dado. Gracias por cada día seguir transformando, Señor, nuestras vidas, haciéndonos cada vez más a la imagen de tu
de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das y ahora de manera especial por tu palabra. Hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos tenido 3 domingos en los que hemos visto la Pascua, ¿no? Hemos hablado también acerca de la Semana Santa. Y hoy estamos retomando lo que es esta carta de Judas. Y tal vez es necesario recordar lo que hemos ido hablando, ¿no? En los primeros 2 versículos hemos hablado acerca de los soldados del ejército de Dios, ¿no? En el versículo 3 y 4 hemos visto cómo Judas nos convoca a la batalla en defensa de la fe. Y el hermano Joel también nos ha expuesto del versículo 5 al versículo 7, mostrándonos esas advertencias, ¿no? 3 ejemplos acerca del juicio de Dios, ¿no? Y Judas, podríamos decir, como un comandante, como un capitán del ejército de Dios, que está convocando a esta batalla en defensa de la fe, que es, podríamos decir, el núcleo de esta carta, el tema central. Lo está haciendo de una manera en la que nosotros podamos ver de manera progresiva, ¿no? Ha hablado acerca de la identidad de los soldados, nos ha mostrado aquella lucha que nosotros tenemos como cristianos, la batalla en defensa de la fe. Nos ha mostrado este comandante que es tan sabio también ejemplos, ¿no? Ejemplos del pasado, que son advertencias acerca del juicio de Dios. Y a partir del versículo 8 hasta el versículo 16, Judas nos ha mostrado la identidad, el rostro de estos apóstatas, de estos falsos maestros, ¿no? Y ese ha sido el grueso de su carta, a partir del versículo 8 al versículo 16. Nos ha mostrado la identidad de los falsos maestros. Y lo hemos titulado el verdadero rostro de los apóstatas, ¿no? Y a partir del versículo 17 hasta el versículo 23, Judas se va a dirigir a nosotros de manera especial, directamente a nosotros de una manera muy especial. Nos ha mostrado no solamente la identidad de los soldados en los primeros versículos, no solamente nos ha mostrado la lucha y la batalla que estos soldados tienen que batallar, no solamente nos ha mostrado los ejemplos del pasado, advirtiéndonos acerca del juicio, y no solamente finalmente nos ha mostrado acerca de la identidad de aquellos que son los falsos maestros, podríamos decir los enemigos, sino que ahora también Judas nos va a mostrar de una manera especial, hablándonos directamente a nosotros acerca del plan. El plan en esta batalla en defensa de la fe. Por eso yo he titulado el sermón de esta mañana, el plan en medio de la batalla por la defensa de la fe. Entonces, básicamente de eso es de lo que nos va a hablar Judas. Nos va a hablar acerca de un plan, nos va a mostrar la estrategia que tienen que tomar estos soldados, ¿no? Y este comandante lo va a exponer en estos versículos, a partir del versículo 17 al versículo 23. ¿Cuál es el plan que él nos muestra? Y yo quiero tal vez explicarlo en tres partes, ¿no? O en 3 puntos. Primero, Judas en este plan, nos va a decir que la estrategia que nosotros tenemos que usar es equiparnos con la palabra en medio de la batalla. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes es equiparnos con la palabra. El versículo 17 y 19. Después, en el versículo 20 al 21, Judas nos va a decir que como cristianos, en este plan que él nos está presentando, nosotros tenemos que fortalecernos los unos a los otros en medio de esta batalla. Y en tercer lugar, el versículo 22 y 23, en la estrategia que nos está presentando, en este plan en medio de la batalla, Judas nos va a decir, aquellos que son los soldados del ejército de Dios, ¿cuál es nuestra labor en medio de la batalla? Versículo 22 y 23. Y así es como vamos a desarrollar el sermón de esta mañana, en 3 puntos, ¿no? Y vamos a hablar primero acerca de que en este plan, en esta estrategia que Judas presenta, los cristianos, aquellos que son los soldados del ejército de Dios, tenemos que equiparnos con la palabra en medio de la batalla. Miren cómo Judas nos dice que debemos armarnos, que tenemos que equiparnos. Versículo 17 quiero leer para comenzar. Dice, pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que nos está diciendo Judas en este versículo 17, cuando decimos que Él nos dice que debemos equiparnos con la palabra, Él nos está diciendo, hermanos, recuérdense de la palabra de Dios en medio de la batalla. La palabra de Dios que fue dicha por los apóstoles, Pablo, Pedro, los demás apóstoles, siempre advirtieron a la iglesia contra los lobos que están vestidos de ovejas. Judas nos está diciendo en el versículo 17, acuérdense de aquello que preveyeron los apóstoles del Señor Jesucristo. Versículo 18. ¿Y cuál era el mensaje de estos apóstoles? Aquello que ellos habían preveído y que nosotros como creyentes y los destinatarios tenían que recordar, aquello que tenían que tener memoria. Versículo 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Eso es lo que Judas les está diciendo a los hermanos cuando escribe la carta que tienen que tener memoria. Versículo 18 y versículo 19. Encontramos aquello que ellos tenían que tener siempre presente, tenían que tener en memoria. Ellos, estos de los que se refiere el versículo 18 y 19, Judas dice que en los últimos tiempos va a haber burladores que van a tener el propósito, el único propósito de satisfacer sus propios deseos perversos. Ahora, Judas hace referencia a los apóstoles, si vemos el versículo 17. Posiblemente está haciendo referencia a lo que Pedro escribió en la segunda carta de Pedro, ¿no? Si vamos a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, nosotros vamos a encontrar un versículo muy similar a estos versículos que estamos leyendo, ¿no? Y Judas está haciendo referencia a ellos. Si nosotros hacemos memoria, el apóstol Pablo también habló acerca de aquellos lobos vestidos de ovejas. En Efesios capítulo 20, cuando el apóstol Pablo habla con los ancianos de la iglesia, él les advierte acerca de falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia, ¿no? Y Judas nos está diciendo, tienen que tener eso siempre presente. Versículo 3 de 2 Pedro capítulo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Al leer estos versículos, tanto de 2 Pedro y también en Judas, nosotros vemos que están haciendo referencia a lo mismo, ¿no? Esos burladores, versículo 19, dice, tienen un propósito. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Dice que estos hombres, que son burladores, blasfemos, son capaces de provocar divisiones en medio de la iglesia. Ellos siguen sus instintos naturales, porque la verdad es que ellos no son creyentes, y así es como concluye el versículo 19, no tienen al Espíritu. Hay algo que aquí nosotros tenemos que aclarar, hermanos, y tenemos que comprender como iglesia. Yo sé que en muchas iglesias se usa un término que tal vez para ustedes es muy común, ¿no? Para algunos es común. Es el cristiano carnal, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros aclaremos en este primer punto. En el Nuevo Testamento no existe el cristiano carnal. Eso podríamos decir, es usado por algunos dentro de la iglesia de una forma de disculparse al referirse a personas que no nos gustaría que sus nombres no fueran tomados en cuenta como parte de la iglesia. Decimos, aquel hermano hay que comprenderlo porque él es un cristiano carnal. Pero cuando Pablo habla y hace uso de esta expresión, no está haciéndose referencia a eso. Él cuando hace uso de estas palabras, les dice a la iglesia a la que él se dirige, les dice, yo necesitaba tratar a ustedes como trataría a los incrédulos. Así que cuando una persona dentro de la iglesia hace referencia de otra persona como un cristiano carnal, la verdad es que le está diciendo en otras palabras que él es un incrédulo.
¿Por qué es necesario hacer esta aclaración, hermanos? El apóstol Pablo y todos los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento recalcan en algo que es muy importante que nosotros tengamos que entender. Romanos, Gálatas y las demás epístolas nos dicen que el creyente siempre es guiado por el Espíritu de Dios. Eso es algo, una doctrina que está dentro del Nuevo Testamento. El cristiano siempre es guiado por el Espíritu de Dios. El creyente tiene al Espíritu. Y la prueba de que el creyente tiene al Espíritu es que el Espíritu le guía en toda su vida. Esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando Pedro y Pablo están hablando acerca de, y también Judas ahora está hablando en estos primeros versículos que estamos llevando, nos está diciendo en otras palabras que el cristiano tiene que usar, tiene que tener en memoria, tiene que recordar aquello que los apóstoles dijeron. En otras palabras, para nosotros sería, el cristiano tiene que usar la palabra de Dios para definir quiénes son los apóstatas y quiénes son los creyentes. Por eso hemos dicho que este primer punto es que dentro de la estrategia es que el cristiano tiene que equiparse con la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria, recordar de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. En estos versículos, en este primer punto, cuando Judas habla acerca de lo que tenemos que tener en memoria, de lo que tenemos que recordar, el mensaje que los apóstoles nos han dado, dice acerca de los falsos maestros. Ellos son blasfemos, son burladores, son hombres y mujeres que no han entendido que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ellos son blasfemos, son burladores, dice Judas. Este tipo de gente no solamente son burladores, dice, son inconsecuentes. ¿Por qué? El versículo 18 dice que andarán según sus malos deseos. Estos falsos maestros, estos apóstatas, son inconsecuentes, nos dice. Siguen sus propios deseos impíos. Viven por lo que ven. No viven ellos por fe. Viven por lo que sienten, por lo que quieren. Y se dejan llevar por todos estos impulsos que ellos ven, sienten y quieren. Pues esos son la guía de sus vidas. Y eso lleva a una consecuencia que nosotros encontramos en el versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Ya que estos apóstatas se dejan llevar, podríamos decir, por sus impulsos, por aquello que sienten, por aquello que quieren y por aquello que ven, ellos se tornan violentos. Por eso el versículo 19 nos dice que causan divisiones. Son violentos. Su único motivo es buscar su propio beneficio. Están buscando sus propios deseos. Y la razón de eso, nos dice el versículo 19, es porque ellos no tienen el fruto del Espíritu. No tienen al Espíritu. Uno de los frutos, podríamos decir, principales del Espíritu que el apóstol Pablo nos muestra en Gálatas es el amor. Quien no ama, no consigue lidiar con diferencias. Y eso podríamos decir es la marca de los apóstatas que nos muestra aquí. Aquel que no ama no consigue lidiar con diferencias. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que hace? Causa división. Dentro de la iglesia, hermanos, algo que realmente es cortante al corazón es ver a gente violenta dentro de la iglesia. Como muchas veces la iglesia está en problemas a causa de personas que están buscando división. Están llenas de violencia, están llenas de malicia y están buscando destruir la unidad de la iglesia. Judas nos está diciendo en estos versículos, recuerden lo que los apóstoles del Señor Jesucristo les han dicho acerca de estos apóstatas. Ellos son blasfemos, siguen sus impulsos y viven causando división, pero también son sensuales.
siguen la tendencia de su propia alma, siguen sus instintos naturales. Lo que ustedes ven en sus vidas son las obras de su carne. Nunca van a encontrar en ellos el fruto del Espíritu. Y la última cosa con la que termina este versículo 19 es, porque ellos son carnales porque no tienen al Espíritu. Quien no tiene al Espíritu, hermanos, no es cristiano. Ahí Judas nos está diciendo, tal vez en estos versículos que hemos visto, que nosotros como cristianos tenemos que tener memoria, recordar aquello que los apóstatas, o más bien los apóstoles, han dicho acerca de los apóstatas. Tal vez en palabras más sencillas, Judas nos está diciendo, ustedes que son cristianos, los creyentes que forman parte del pueblo de Dios, tienen que armarse, tienen que equiparse con la palabra de Dios, porque solo la palabra hace que los creyentes puedan discernir, puedan diagnosticar y puedan defenderse de los golpes en medio de esta batalla en defensa de la fe. Entonces, a lo que nos está llamando Judas, en esta estrategia que él nos está presentando en estos versículos, es que los cristianos tenemos que equiparnos con la palabra del Señor. Tened memoria, recordar de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces, hermanos, necesitamos de la palabra de Dios. Algo que tenemos que hacer y tal vez nos tenemos que proponer y buscar siempre cumplir es que tengamos que leer nuestra Biblia en este año, ¿no? Estudiar la Biblia, participar de los cultos, querer escuchar más sermones entre semana, amar la Biblia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. Esta carta el apóstol Pablo escribió, se dirigió a Timoteo para que animarlo, ¿no? Porque tal vez Timoteo en el servicio que él tenía que realizar, en el ministerio que tenía que llevar a cabo, él se podía desanimar, ¿no? Podía sentir desaliento. Entonces Pablo se dirige a Timoteo, aquel que es su hijo espiritual, ¿no? Y le dice, le anima para mantenerse firme, ¿no? Este que iba a ser un joven pastor en una iglesia en Éfeso, le dice, te tengo que recordar algo, Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice y le recuerda a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, desde pequeño Timoteo, tú has aprendido la palabra en tu casa, te han inculcado a eso. Cuán importante, hermanos, es que eso nosotros entendamos para nuestras vidas. Que nosotros nos equipemos con la palabra del Señor en medio de esta batalla en defensa de la fe. Pero no solamente para nosotros, también para nuestros hijos, para los niños. Cuán importante es eso, que nosotros lo tengamos presente siempre. El día de ayer, una abuelita llevó a dos niños, ¿no? Dos niños a Maranata, después de mucho tiempo que se habían faltado. Yo llegué tarde, así que yo no estaba ese momento, pero sí mi esposa me comentó acerca de eso, porque yo les vi a los niños después de mucho tiempo. Y esta abuelita pertenece a otra iglesia que es mucho más lejos, pero solamente va ella. Y en una de las reuniones que tuvo en su iglesia, el pastor y los maestros le estaban hablando acerca de la importancia de que los niños estén relacionados en el contexto de iglesia, ¿no? Escuchen la palabra del Señor, sean alimentados con eso, ¿no? Y la abuelita realmente escuchó y aprendió acerca de eso. Y ella no tiene las posibilidades de llevar a sus nietos hasta el otro lugar. Vino a la iglesia, se acercó a mi esposa y también a otra hermana y les dijo, realmente no sé qué estaba haciendo al privarles a mis nietos de traerles aquí. Yo sé que no tengo tiempo, que tengo varias ocupaciones y eso ha hecho que no le traiga algunos sábados y domingos. Pero es una necesidad de que yo les haya privado de esto a mis nietos. ¿Saben? Esa es, podríamos decir, la intención, esa es la manera en la que nosotros tenemos que proceder, no solamente con nuestras propias vidas, al asistir y congregarnos todos los domingos, sino también tiene que ser algo con nuestros hijos, que ellos estén expuestos a la palabra del Señor.
Pablo le decía a Timoteo, desde la infancia, Timoteo, la Biblia te ha sido enseñada y te ha dado sabiduría para recibir la salvación que viene por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo le dice, basado en esto, Timoteo, que te estoy diciendo, en el versículo 15, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar aquello que es verdadero, para redarguir aquello que no está en orden en nuestra propia vida, para corregir cuando nosotros erramos o pecamos, para instruir en justicia, para instruirnos, mostrarnos aquello que es verdadero y es agradable delante del Señor. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para preparar a su pueblo para toda buena obra. La Biblia, Pablo nos dice, nos enseña, nos redarguye, la Biblia nos corrige, nos prepara, la Biblia nos capacita, ella es nuestra arma. Si nosotros, hermanos y hermanas, queremos vencer en el combate contra nuestros pecados, saben, los miembros de nuestro cuerpo y toda la predisposición que tengan todos los miembros de nuestro cuerpo no son suficientes. Si tú quieres vencer al pecado en tu mente y en tu corazón, toda la predisposición que tú le pongas y tengas no es suficiente. Si quieres vencer la batalla en contra de los apóstatas dentro de la iglesia, si quieres vencer inclusive la batalla allá afuera con los impíos, si quieres vencer la batalla contra el pecado que está militando en cada miembro de nuestro cuerpo, si quieres vencer a aquel enemigo que es el diablo, que constantemente está tentando para destruirnos. Miren cuántos enemigos tenemos. Si queremos vencer esta guerra, necesitamos equiparnos de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos dice Judas en estos versículos que estamos viendo a partir del versículo 17 y 19. La iglesia está trabajando en Maranata, también en Huipaca, ¿no? Y aquellos que han ido y han podido presenciar, algo que los niños hacen es memorizar los versículos. Aquí mismo, en la escuela dominical, en el club bíblico, inclusive en la escuela dominical que tenemos aquí con mayores, lo que hacemos es memorizar versículos, ¿no? Vemos cómo los hermanos, los niños en los distintos lugares que he mencionado, ponen el empeño para poder memorizar la palabra. Podemos ver la dedicación de los maestros. Ahora como iglesia, todos nosotros tenemos que orar de una manera, diciendo, Señor, haz que esos versículos puedan enraizarse en el corazón de estos pequeños, para que ellos tengan la espada del Espíritu, para que ellos sean equipados en medio de esta batalla, para que ellos puedan escuchar el Evangelio. ¿Saben? Judas nos está diciendo eso en estos versículos, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente Judas nos dice acerca, en esta estrategia que nos está presentando en estos versículos, en este plan que Él nos muestra en medio de esta batalla, que como cristianos nosotros tenemos que equiparnos de la palabra del Señor. También a partir del versículo 20 y el versículo 21, Judas nos dice, en esta batalla, ustedes que son cristianos, ustedes que tienen al Espíritu de Dios, tienen que fortalecerse los unos a los otros en medio de esta batalla. Y eso es lo segundo que vemos en estos versículos. El plan de Judas, de este comandante, nos dice que como cristianos tenemos que fortalecernos los unos a los otros en medio de la batalla en defensa de la fe. Versículo 20 y 21. A partir de estos versículos, vemos que Judas nos dice que tenemos que fundamentar nuestra vida cristiana, que tenemos que fortalecernos. Nos ha dicho, el arma es la palabra del Señor. Ella nos va a ayudar a discernir, nos va a ayudar a diagnosticar, nos va a ayudar a defendernos de los golpes. Pero ahora Judas nos dice, también ustedes tienen que fortalecerse los unos a los otros. Judas es un comandante, podríamos decir, experimentado de la batalla en defensa de la fe, ¿no? Y él con mucha sabiduría nos dice, no solamente tienen que equiparse de la palabra del Señor, es esencial que como iglesia,
Como cuerpo del Señor, ustedes se fortalezcan los unos a los otros. Miren lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay algo que podemos notar en este versículo 20, que es contraste del versículo 19, ¿no? En el versículo 19, Judas ha concluido hablando, podríamos decir, de los apóstatas, ¿no? Y ha dicho que hay algo que estos apóstatas no tienen. ¿Recuerdan qué es lo que no tienen? No tienen al Espíritu, ¿no? Pero ahora Judas se va a dirigir a aquellos que sí tienen el Espíritu, ¿no? Dice, pero vosotros amados, y podríamos decir en este versículo, pero vosotros amados que tienen el Espíritu, necesitan edificarse. ¿Pero de qué forma? Judas va a presentar la forma en la que nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros a partir del versículo 20 y 21. ¿Saben? Y en estos versículos, Judas en cierto sentido está destruyendo enseñanzas de la actualidad, de nuestros días. Como muchas veces la iglesia y muchos cristianos piensan, Judas va a destruir esa mentalidad. Por ejemplo, algunos cristianos y algunas iglesias dicen de que Dios nos habla directamente a nosotros. O sea, escuchan voces, le escuchan audiblemente a Dios, ¿no? O reciben revelaciones, en otras palabras. Otros cristianos tienen la mentalidad de que nunca tienen que rendir cuentas a nadie, ¿no? Son cristianos individuales que viven sus propias vidas y su propio cristianismo en su propia esfera, ¿no? Otros cristianos podrían decir, no es necesario la comunión de la iglesia. Y lo que Judas nos dice aquí es algo tremendo, ¿no? Y es una llamada de atención en cierto sentido. La pandemia ha causado algo en las iglesias. Muchos cristianos están ahora en sus casas simplemente con YouTube, ¿no? Escuchando prédicas. Sin embargo, Judas está diciendo, no, o sea, está destruyendo todo ese tipo de mentalidad que actualmente tenemos. Inclusive las tendencias que se van adoptando por las circunstancias que se van presentando. Él nos dice, y miren, lo que Judas nos dice es tremendo. La primera forma en la que nosotros podemos fortalecernos en la fe, aquellos que tienen realmente al Espíritu de Dios, es buscar la comunión de la iglesia, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a fortalecernos los unos a los otros en medio de esta batalla es teniendo comunión, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Ahora miren, Judas aquí no está diciendo que solo los pastores están para eso, para edificar a la iglesia. Él está diciendo que el papel de la edificación de otro hermano en la iglesia no es solamente del pastor o del liderazgo. El papel de la edificación de la iglesia es de todos los creyentes. Todos los creyentes tienen ese papel, ese llamado de fortalecernos los unos a los otros. ¿En base a qué? A la santísima fe, la santísima palabra de Dios, la santísima doctrina, podríamos decir. Entonces Judas está diciendo, ustedes se van a fortalecer si aprenden a disfrutar de todas las ventajas de la vida en comunión de la iglesia. Así es como se van a fortalecer los unos con los otros, estando en comunión, disfrutando de todas esas ventajas. Edifíquense los unos a los otros. Exhortación, ánimo, la escuela dominical, la comunión en el culto de la iglesia, los pequeños grupos, perseverar los unos a los otros, hermanos. Tal vez has visto a un hermano desanimado y le has visto que está angustiado, que está recibiendo golpes, que está con el semblante caído. Tal vez de manera práctica te diría, Judas te diría, ve detrás de él, ve durante la semana, escríbele, dile, mi hermano, te he visto muy mal este fin de semana, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Eso es iglesia, hermanos y hermanas. Y no es necesario para hacer eso llegar a ser el pastor de la iglesia.
es una labor de toda la iglesia, de todos los creyentes. Edifíquense los unos a los otros. Y del otro lado podríamos decir lo siguiente. Si un día un hermano o una hermana llega donde ti, tal vez viene a tu casa y te quiere visitar, intenta hacer todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Sabes? No trates de despacharlo lo más rápido posible, sino detente y recuerda esto. Dios está cuidando de mí a través de este hermano y de esta hermana que me ha visitado y se ha acercado a hablarme. Que Dios quiera eso para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Que haya realmente esa preocupación los unos por los otros, de edificarnos los unos a los otros en la santísima fe. Edificación es aquello con lo que los cristianos se fortalecen, dice Judas. Pero no solamente eso, él dice, orando en el Espíritu Santo. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es lo que Judas está diciendo? Él está diciendo, cuando vemos el versículo 20, que la palabra de Dios y también la oración siempre van a andar juntos en la edificación mutua dentro de la iglesia. La palabra y la oración. Si ustedes recuerdan lo que Hechos 6 nos muestra acerca del ministerio de los diáconos, si recordamos el inicio de la iglesia primitiva, y cómo los líderes, los apóstoles y los líderes de la iglesia que estaban haciendo, estaban en busca de diáconos, ¿no? Ellos estaban buscando diáconos para que puedan atender a las viudas y otras cuestiones más. Pero había una preocupación que era, podríamos decir, más esencial en el liderazgo, ¿no? La palabra y la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4. La palabra y la oración tenía que ser la preocupación principal de los líderes. Y en cierto sentido es lo más esencial dentro de la congregación. La palabra y la oración. Judas está diciendo, o nos está diciendo, y les está diciendo, podríamos decir, a aquellos que se está dirigiendo, y nos diría a nosotros, ustedes, hermanos, necesitan fortalecerse. Se van a fortalecer los unos a los otros cuando oren los unos por los otros en el poder del Espíritu de Dios. Cuando aprendan a mantenerse firmes en el amor de Dios. Cuando aprendan a esperar con santa ansiedad la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así es como ustedes se van a fortalecer los unos con los otros. Esto forma parte de mi estrategia que les estoy presentando en medio de esta batalla en defensa de la fe. Si ustedes pueden notar lo que Judas nos dice, tienen que orar en el poder del Espíritu de Dios los unos por los otros. Tienen que aprender a mantenerse firmes en el amor de Dios. Tienen que aprender a esperar con santas ansias la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros vemos una trilogía que el apóstol Pablo siempre usa. Fe, esperanza y amor. La fe, la esperanza y el amor. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es cuando el Espíritu es el motor de la oración, pero también es el mapa de la oración. Eso es orar en el Espíritu. Cuando el Espíritu es el motor de la oración, pero también es el mapa. Es orar de tal forma que el Espíritu nos impulsa a orar, pero también nos guía en las Escrituras en la medida que nosotros vamos orando las Escrituras que hemos memorizado. Entonces, necesitamos del Espíritu para que sea nuestro motor y nuestro mapa en nuestra oración y en nuestra vida. Hay una biografía que fue escrita por Jonathan Edwards acerca de otro misionero, de otro hermano que se llamaba David Brainerd. Tenían cierto parentesco, ¿no? Su hija amaba a este David Brainerd. Y Jonathan Edwards escribió la biografía de este misionero que murió muy joven. Y en un determinado día de abril, David Brainerd escribió lo siguiente. Y en cierto sentido esto nos muestra qué es orar en el Espíritu. Voy a citar esta oración de David Brainerd, o lo que está en su diario.
Dice, en la mañana me retiré al bosque para orar. Tuve la asistencia del Espíritu de Dios y mi fe fue ejercitada. Fui capacitado a pelear fervorosamente por el avance del reino de Cristo en el mundo y a interceder a favor de los queridos amigos ausentes de la iglesia. ¿Puedes percibir en esta oración, hermano y hermana, lo que Judas nos está diciendo en este punto de fortalecernos los unos a los otros? Aquí dice, David Breitner dice, el Espíritu Santo me asistió, Él ejercitó mi fe, me capacitó para pelear fervorosamente por el avance del reino, pero también para interceder por mis queridos amigos ausentes de la iglesia. Cuando Judas se está refiriendo a fortalecernos los unos a los otros y nos está hablando acerca de la oración, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nosotros pasamos desapercibido la asistencia dentro de la iglesia? No sabemos qué es lo que está pasando con los hermanos que no están viniendo. Pero el corazón de David Breitner tiene que ser también nuestro sentimiento. La preocupación por los demás hermanos, llorar por ellos, aquellos que están ausentes de la comunión de la iglesia. Al día siguiente de esta oración, David Breitner escribió lo siguiente: en la tarde Dios estuvo conmigo de verdad. Oh, realmente fue una bendita compañía. Dios me capacitó para agonizar en oración al punto que estuve bañado de sudor. En cierto sentido, estas dos oraciones no solamente nos muestran el sentimiento y el corazón que nosotros tenemos que tener por nuestros hermanos, de fortalecernos los unos a los otros en oración, sino también nos muestra el papel del Espíritu Santo en todo este trabajo. Orando en el Espíritu, dice Judas. El papel del Espíritu Santo no es que los creyentes cuando oran entran en trance y empiezan a tener alucinaciones y todo eso. El papel del Espíritu Santo es dar lucidez al creyente, darle entendimiento de que el reino de Dios tiene que avanzar. Y eso es lo que David Breitner dice en su oración. Él dice fervorosamente que avance tu reino, Señor. Esa es la lucidez que da el Espíritu Santo. Pero también nos hace conscientes de que hay queridos amigos que están ausentes de la comunión de la iglesia. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos hace orar diciendo, tráelos de vuelta, Señor, tráelos. Aquellos que están apartados, aquellos que no están viniendo. Orar en el Espíritu es eso, es orar en agonía por nuestros hermanos. El Espíritu es nuestro motor, pero también es nuestro mapa. Es quien nos guía y nos dice cómo tenemos que orar. Él es quien pone el peso por determinada persona. Es quien nos muestra los textos bíblicos y nos dice, ora eso por tu familia, ora eso por tu iglesia, ora eso por tu nación. Orar en el Espíritu es ser movido y guiado por el Espíritu en oración. Él es nuestro motor, pero también es nuestro mapa. Quiero leer un fragmento del comentario de Juan Calvino de este versículo 20. Dice lo siguiente: esa orden de perseverancia que Judas habla en el versículo 20 depende de ser capacitados del inmenso poder de Dios. Siempre que necesitamos ser constantes en la fe, necesitamos recursos para la oración. Y como nuestras oraciones son muchas veces superficiales y mecánicas, Judas dice, oren en el Espíritu Santo. En otras palabras, muchas veces nuestra frialdad es tanta, hermanos, en nosotros. Es tanta nuestra frialdad cuando oramos que ninguno de nosotros en nuestras propias fuerzas vamos a ser victoriosos en nuestra vida de oración. Sin que nosotros seamos movidos y guiados por el Espíritu Santo, solo ahí nosotros vamos a tener victoria. Para fortalecernos los unos a los otros en oración, en comunión los unos con los otros. Así que el Espíritu Santo, cuando decíamos que es nuestro motor y también es nuestro mapa en la oración, no es algo que sea algo mío, ¿no? Es algo que yo lo he sacado de Juan Calvino. Él dijo eso. Nos necesitamos los unos a los otros.
Necesitamos la Biblia y la oración. Necesitamos fortalecernos así. Hay algo que aquí nosotros encontramos muy precioso, ¿no? En todos estos versículos. Cuando Judas se dirige a nosotros, a los cristianos, él se dirige a los cristianos como amados, ¿no? Es algo que yo no he explicado hasta ahorita. Pero ¿qué significa cuando Judas se refiere a nosotros como amados? Judas nos está diciendo, ustedes han sido escogidos, han sido predestinados antes de la fundación del mundo. Inclusive antes de que hayas nacido, Dios ya te ha amado. Por eso eres amado. Cuando apenas solamente eras un pensamiento de Dios. Si tú eres creyente de Dios, Él ya te amaba con amor eterno. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos mantenernos firmes en el fruto de la fe, en las obras del amor. Y eso es lo que nos dice el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Significa mantenerse en el amor de Dios. En otras palabras, tal vez más sencillo, es obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesús decía cuando Él nos enseñaba? Él decía, aquel que me ama, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice Jesús. Tiene que guardar mis mandamientos. A eso se refiere cuando Judas dice, conservaos en el amor de Dios. Y a guardar con esperanza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos una segunda cosa en esta estrategia, en este plan de Judas, ¿no? Primero hemos visto que el cristiano, como cristianos, nosotros tenemos que equiparnos de la palabra del Señor. En el versículo 20 y 21 vemos que Judas nos dice, no solamente tienen que equiparse, tienen que fortalecerse los unos a los otros. Y ese trabajo no se lo hace individualmente, se lo hace en un contexto de iglesia. Y siempre en la dependencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Judas nos va a decir, en el plan que nos está presentando en medio de esta batalla, ¿cuál es nuestra labor en medio de esta batalla? Quiero leer lo que dice el versículo 22 y 23 para concluir. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En una de sus epístolas, Pablo habla acerca de aquellos que son arrastrados por todo viento de doctrina, ¿no? Quiero hacerles una pregunta, hermano, y quisiera que ustedes se respondan de manera sincera. ¿Cuál es nuestro sentimiento? ¿Cuál es nuestro sentimiento por aquellos que dudan? ¿Cómo es que nosotros los tratamos muchas veces, aquellos que son inconstantes, que están dudando, que no están convencidos? ¿Cómo es que nosotros los vemos? Tal vez tú has tenido la oportunidad de poder hablar de un hermano que tal vez ha caído en pecado, o que tal vez aún no vemos un crecimiento espiritual a pesar del tiempo. Tal vez has tenido una conversación con otros hermanos acerca de estos otros hermanos. Pero ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Cuál ha sido tu sentimiento? ¿Cómo lo has tratado muchas veces a aquellos que dudan? Por nuestro corazón, que muchas veces está plagado de nuestra justicia propia, los vemos con escarnio. Tal vez muchas veces los hemos visto con desprecio. Pero lo que Judas nos dice aquí es, mi papel y tu papel no es enviar a ninguno al infierno. Ese no es nuestro papel. Eso nos diría Judas. Y eso es lo que nos está diciendo a algunos que dudan, convencedlos. Porque mi papel y tu papel no es enviar a ninguno al infierno. La Biblia enseña que el mundo ya está condenado. Entonces nuestro papel, para cada uno de nosotros, ya que el mundo está condenado, es buscar, con todos los recursos que tengamos, con todas nuestras fuerzas, las fuerzas que estén a nuestra disposición, que yo sé que son innecesarias, el salvar a más personas posible. Eso es lo que nos muestran estos versículos. Que aquellos que dudan, aquellos que inclusive que están convencidos de su propio engaño,
nosotros no debemos tratarlos con escarnio o desprecio, sino con amor, con misericordia a aquellos que dudan, convencerlos, dice el versículo 22. Tengan compasión de aquellos que vacilan en la fe. Rescaten a otros que, arrebatándolos de las llamas del juicio. De otros tengan misericordia y hagan eso con mucho cuidado para ustedes. No se contaminen con sus pecados, pero tengan misericordia de ellos. Odien sus pecados, pero tengan misericordia de ellos. En estos dos versículos, Judas, en cierto sentido, está mostrando tres tipos de personas. Están los confusos, aquellos que dudan. Están aquellos que están convencidos de su engaño. Y están aquellos que son los contaminados. Judas nos dice, tengan compasión, demuéstrenles misericordia, disipulen su vida, la vida de ellos. Coloquen en el corazón de ellos la palabra en el poder del Espíritu Santo y oren por ellos. Pongan en ellos fe, esperanza y amor. Enséñenles a caminar por fe. Pongan en ellos esperanza. Díganles que la razón para que ellos existen es dar fruto en amor y es para la gloria de Dios. Ayer una niña se acercó cuando se concluyó con todo en Maranata, ¿no? Se acercó a mí y me dijo, hermano, el día lunes hay una actividad en mi colegio y es una misa. ¿Qué voy a hacer, hermano? ¿Tengo que ir al colegio ese día o no tengo que ir? ¿Qué es lo correcto? Le pregunté a mi mamá y me dijo que está mal, pero también mi mamá está dudando porque ese día voy a pasar clases y no tengo que perjudicarme en eso. ¿Qué es lo que hago, hermano, con esto? Yo sé que la preocupación de esta niña era sincera, ¿no? Y por algo estaba buscando una respuesta. Tal vez para algunos mi respuesta no va a ser muy certera. Y yo le dije, ¿sabes? Si tuviéramos que salir de todo ese tipo de situaciones, inclusive yo no tendría que ir al trabajo. Porque allí muchas veces se habla acerca de tomar, se habla acerca de engañar a tu esposa o a tu esposo, y muchos practican esas cosas. Y los viernes es un día que muchos esperan en el trabajo para llevar a cabo todas esas cosas. Entonces, si fuera lo que tú estás pensando, yo no tendría que ir el viernes inclusive a mi trabajo. ¿Sabes? Son situaciones que constantemente se van a presentar en tu vida. Anda a tu colegio, está en tus clases, en el tiempo de la misa, vas a tener que estar ahí presente, aunque es algo de lo que tú no estás convencida. Pero es así. Judas nos dice, tengan compasión de aquellos que dudan, convénzanlos, demuéstrenles misericordia. Judas habla de un segundo grupo, que no son creyentes. Ellos dicen que Judas nos dice que están convencidos de sus engaños. Eso vemos cuando Judas nos dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Estos que están convencidos de sus engaños no perciben el calor de las llamas del juicio. Y ahí es donde Judas nos dice, vayan y rescátenlos a ellos. ¿Cómo es que muchas veces los cristianos actuamos en frente de aquellos que están convencidos de sus propios engaños? Tal vez tú has tenido que lidiar con algunos en tus estudios o en tu trabajo, aquellos que están convencidos de sus engaños. ¿Cómo es que has lidiado con ellos? Tal vez hablando nuevamente de Maranata, ¿no? Los que ya han ido a enseñar saben que ahí hay todo tipo de niños. Hay algunos que son más tranquilitos, pero hay algunos que son realmente fregados. No solamente no te escuchan, sino distraen a todos los demás. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir, a veces en mi mente llegaba la tentación, quisiera que todos fueran como Helen, todo el tiempo está en silencio y está escuchando, y cuando hago un resumen, yo sé que da algunas respuestas certeras, quisiera que todos fueran así. Ese es un pensamiento equivocado. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Cuando vemos a alguien que no es creyente y que está convencido de su engaño, podríamos decir figurativamente, está ahí en el precipicio de un edificio. Lo que nosotros hacemos para no tener que seguir hablando con esa persona es decirle fuera de aquí pagano y lo tiramos al precipicio.
Pero ¿qué nos dice Judas en este versículo? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ellos no perciben el calor de las llamas. Y Judas nos dice, vayan y rescátenlos. También, en último lugar, Judas nos dice, tengan misericordia de aquellos que están contaminados. Cuando ustedes se acerquen a ellos, los disipulen, se inmiscuyan en sus vidas, porque eso es lo que nos está diciendo Judas. Compartan sus vidas con ellos. Háganlo también con cuidado. Háganlo con misericordia. Búsquenlos rescatarlos. Pero en medio de eso va a haber tentaciones. Hay un niño que es medio travieso, ¿no? en Maranata. Es medio, no es completamente. Y cuando él viene, y viene solo con su hermanita, es capaz de escucharte todo, toda la enseñanza, y después memorizar el versículo. Pero cuando viene su amigo, no. Con él más, todo están sobre las mesas, sin importar quién esté enseñando, ¿no? ¿Saben? Judas es tan sabio al decirnos estas palabras que concluyen el versículo 23, porque nos dice que cuando nosotros nos involucramos en la vida de otras personas, y en cierto sentido cuando estamos hablando de este grupo de personas, los contaminados, va a haber tentaciones en nuestras vidas. ¿Cuáles tentaciones? El ser como ellos. ¿Qué nos enseña en este punto? El Evangelio de Cristo tiene que ser llevado a todos. Esa es la labor en la estrategia que Judas presenta. La labor que como creyentes tenemos es que el Evangelio de Cristo tiene que ser llevado a aquellos que están confundidos, a aquellos que dudan, a los convencidos de sus propios engaños y a aquellos que están contaminados. De lo que Judas nos está hablando, yo estoy muy convencido de que él nos está hablando de una experiencia propia. Nos está hablando de la propia experiencia. De eso está partiendo Judas cuando nos presenta todo esto. Nos está hablando de cómo Jesús trató con Judas, con su hermano menor. De cuando Judas era un confuso que dudaba en la fe. Nos está hablando de eso, de cómo Jesús trató con este Judas confundido en su juventud. Pienso que Judas está hablando de su propia experiencia cuando está hablando del tiempo en el que él estaba convencido de su propio engaño y ni siquiera sentía el calor de las llamas del juicio que estaban debajo de él. Estoy convencido de que Judas está hablando de la propia experiencia cuando él estaba contaminado con los pecados de su juventud. Su hermano mayor, Jesús, le enseñó esto. Con compasión, con misericordia, él extendió siempre las manos hacia Judas. Ven, mi hermano. No solamente hizo eso, como un buen hermano Jesús, él dio su vida por Judas. Y esa es la labor a la que nos está llamando Judas en este último punto. En medio de este plan, en medio de la batalla en defensa de la fe, la estrategia que nosotros tenemos que usar, Él nos muestra la labor que nosotros tenemos que hacer. Llevar el Evangelio de Cristo a los confundidos, a los convencidos de su propio engaño y a los contaminados. Entonces, hermanos, casi ya estamos por concluir esta carta, ¿no? Nos quedan últimos 2 versículos que hablan acerca de victoria en medio de esta batalla en defensa de la fe. Pero el plan para los soldados del ejército de Dios en medio de esta batalla, en este sermón que hemos tenido, es primero que el creyente, este soldado, tiene que armarse, equiparse con la palabra de Dios. Pero no solamente eso. En todos aquellos que han sido enlistados tienen que fortalecerse en la fe constantemente, en comunión los unos con los otros, orando los unos con los otros. Pero también es que estos soldados del ejército de Dios, en esta estrategia, en este plan que nos presenta Judas, es que ellos tienen que ser compasivos y misericordiosos y dar el Evangelio a los que dudan, a los convencidos de su engaño y a los contaminados. Que el Señor nos ayude a hacer eso como iglesia.
en este contexto y también en todos los lugares donde está trabajando la iglesia. Que esa sea nuestra oración y que la estrategia y el plan y la acción a la que nos está llamando Judas sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor, y por tu palabra, Padre, que tú nos has traído, Señor. Gracias porque en el miedo, Señor, y el temor que tu pueblo pueda tener, cuando vemos que en medio de nosotros va a haber falsos maestros, en medio de tu iglesia, Señor, va a estar Satanás, Señor, tratando de meter el pecado, la división, Señor. Nosotros vemos que tú nos llamas a una gran responsabilidad, Señor, que por medio de aquel comandante que es el pastor Judas, tú nos muestras esa estrategia y ese plan, Señor, que como cristianos nosotros tenemos la gran responsabilidad de equiparnos constantemente de la palabra del Señor, que tenemos la gran responsabilidad de que en comunión, como iglesia, Señor, tengamos que fortalecernos los unos por los otros, orar en el Espíritu Santo, pero también, Señor, tenemos que tener corazones compasivos y misericordiosos por aquellos que están dudando, por aquellos que están convencidos, Señor, de su engaño y por aquellos que están contaminados. Señor, te ruego que tu iglesia pueda escuchar, Señor, y pueda seguir meditando en aquello que Judas nos dice en estos versículos y que pueda ser movido, Señor, a aplicar, Señor, en su propia vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita, Señor, y siempre, Señor, es precisa, Señor, para nosotros. Te ruego que ella nos siga enseñando, tu palabra nos corrija, nos redarguya, Señor, cuando nosotros estemos descarriados, Señor, nos instruya en nuestra ignorancia, Padre. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener, Señor, de la exposición de tu palabra. Y te encomiendo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú los guíes, Señor, entre semana, que les ayude, Señor, a llevar a cabo y a aplicar, Señor, esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, a equiparse, Señor, entre semana de tu palabra, al escuchar los devocionales matutinos, pero también a tener tiempo, Señor, en familia o individualmente, enfrascados, Señor, en tu palabra y también en oración. Gracias, Señor, porque es por tu bondad, Señor, que estamos aquí. Es por tu providencia, Padre, que tu pueblo se ha reunido el día de hoy y ha podido escuchar tu palabra. Te ruego que tú los guíes, Señor, en el camino a sus hogares y proveas, Señor, todas las necesidades que ellos tengan. Y más que todo, Señor, que proveas aquellas necesidades espirituales que ellos tienen. Aquellos que están dudando, Señor, y que están pasando por tiempos de angustia, Señor, que hay dudas en sus corazones. Aquellos que están siendo tentados, Señor, te ruego que tú los vuelvas a traer al camino y los guíes, Señor, por la senda que tú has trazado, que es el camino de la santidad. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado y hemos orado en los méritos de nuestro Señor y Salvador, aquel que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, que sin escatimar, Señor, ha entregado su propia vida para nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.